Del informe. De inmediato se concede la palabra a la presidenta de la Comisión de Enmienda, la legisladora Elizabeth Cabezas. A todos los señores asambleístas. Como presidenta de la Comisión Especial Ocasional para el Tratamiento de las Enmiendas y Reformas Constitucionales que cuentan con el dictamen de la Corte Constitucional, expondré esta mañana justamente el contenido del informe que ha sido leído durante esta intervención de los señores secretarios. Este es un proyecto de reforma parcial a la Constitución que se origina en la iniciativa ciudadana a través del procedimiento de recolección de firmas, de acuerdo a lo que estipula el artículo 442 de la Constitución, cuyo procedimiento implica que además del debate en la Asamblea Nacional, el texto final debe ser sometido a un referéndum aprobatorio. Quiero agradecer a los miembros de la comisión que han sido parte de estas sesiones intensas en las que hemos valorado esta propuesta y obviamente decirles que existe una serie de actividades que se han realizado para originar el informe que hoy ha sido puesto en conocimiento de todos ustedes. Justamente la comisión que presido recibió de parte del CAL con fecha 9 de junio la documentación que respaldan esta propuesta y se abocó conocimiento de manera inmediata el 10 de junio del mismo año. Durante estos meses hemos tenido 11 sesiones con 31 comparecencias e inclusive se han realizado 3 foros académicos internacionales, uno de ellos, para llegar con la suficiente argumentación y los conocimientos suficientes que permitan conocer los pros y contras de cada una de estas propuestas. Ustedes están mirando el listado de personas que han comparecido en las distintas fechas justamente para de ellos escuchar sus ponencias y sus puntos de vista. La socialización definitivamente se ha desarrollado bajo el criterio de que reformar la Constitución es una tarea muy delicada que requiere un análisis profundo, responsable y muy bien informado. La comisión ha abordado este debate con un alto espíritu cívico, procurando equilibrar la propuesta con la realidad nacional e incluyendo algunos criterios de los actores directos e indirectos, así como de especialistas y experiencias internacionales, de tal manera que los comisionados tengamos la mayor cantidad y calidad de información que nos permita referir el análisis de todos estos temas. La propuesta recibida por parte del Comité por la Institucionalidad Democrática contiene fundamentalmente 3 ejes importantes. El primero, relacionado a la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El segundo, un rediseño del Poder Legislativo, convirtiéndolo en un sistema bicameral. Y el tercero, que tiene relación a la autonomía de la Fiscalía General del Estado. Voy a desarrollar de manera lo más concreta y sucinta cada uno de estos puntos que son parte de la consulta y de la reforma que ha sido planteada y analizada en esta comisión. La eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene directa relación su creación con la Constitución del 2008, en la cual se creó para fortalecer la democracia participativa frente a una democracia representativa y se le otorgó varios deberes y atribuciones que se podrían agrupar fundamentalmente en los 3 detallados en esta lámina. Primero, promoción de la participación ciudadana. Segundo, mecanismos de control social, veeduría ciudadana y rendición de cuentas. Y tercero, proceso de selección, impugnación y veeduría en la designación de autoridades. El espíritu del constituyente fue establecer una institucionalidad que fortalezca la democracia, involucrando a la ciudadanía en los procesos que se suponen son de interés ciudadano. Sin embargo, 10 años más tarde y después de su creación, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha sido fuertemente cuestionado, ya que en lugar de fortalecer la organización cívica, la reemplazó en las formalidades y se convirtió en un muy cuestionado instrumento de designación de autoridades. Muy deficiente además en la acción de control social,
y del combate a la corrupción. Y por otro lado, la propia legitimidad de la institución e idoneidad de sus miembros ha sido puesta en duda, tanto por los evidentes vínculos directos que se trazaron con el Ejecutivo y la carencia de autonomía, y más recientemente los hechos que generan una falta de propiedad de sus autoridades que en este mismo pleno ya fueron sancionados. Es decir, la realidad política nacional superó a la expectativa constitucional y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se convirtió en lo opuesto a aquello para lo que fue creado. En lugar de ser una solución para la garantía de la independencia y transparencia en lo público, se tornó un obstáculo de legitimidad, burocracia e inestabilidad institucional. El cuestionamiento más severo fue el enorme grado de concentración de poder en las personas que bajo la consulta realizada el 4 de febrero del 2018 fueron electas mediante unas elecciones generales. Las facultades referentes a la participación ciudadana, control social y rendición de cuentas y lucha contra la corrupción se encuentran además determinadas en otros cuerpos legales, incluso dentro de la misma función de transparencia y control social, la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General e incluso en la Defensoría Pública, contraviniendo así el principio de eficiencia del artículo 227 de la Constitución y el artículo 9 del Código Orgánico Administrativo, que manda a evitar las duplicidades. Su eliminación no suprime los derechos de participación ciudadana previstos en el artículo 95 y el capítulo 5 del título 2 de la Constitución, ya que estos derechos son una obligación para todas las entidades de la administración pública de conformidad a lo que está previsto en el numeral 1 del artículo 3 de la Constitución, con lo cual es más garantista eliminar la estatización de derechos cuyo titular es del ciudadano y extender su obligatorio cumplimiento a todo el ámbito público. El control social es facultad inherente de la sociedad y no le pertenece a un órgano estatal institucionalizarla administrativamente. El control social y la participación ciudadana es una contradicción en el concepto mismo y según el propio dictamen de la Corte Constitucional, los derechos de participación radican en la autonomía de las personas y no en la potestad de ningún órgano público. En cuanto a la rendición de cuentas, esta es una obligación de todas las autoridades y el órgano llamado a reclamar el cumplimiento es la legislatura y su función de fiscalización. Las autoridades que fueron electas y que son electas por el Consejo de Participación Ciudadana están detalladas justamente en el siguiente cuadro: los superintendentes, la función judicial, los miembros de la función electoral y los órganos autónomos como Procuraduría General del Estado, delegados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, miembros de la Conferencia Plurinacional e Interculturalidad de Soberanía Alimentaria. En los artículos 208, 209 y 210 se determina esta potestad de designación de autoridades, las mismas que tras la desaparición de este órgano pasarían al Poder Legislativo. Los mecanismos de designación son vía ternas enviadas del Ejecutivo, mediante concursos públicos de mérito y oposición, y también nominación de otras funciones del Estado. Siguiente, por favor. En referencia al segundo eje que tiene relación con el cambio del poder legislativo y la creación de la bicameralidad, quiero dar unos pequeños datos que en términos generales ubica a los sistemas bicamerales en el mundo entero. 110 países del mundo tienen una sola cámara, mientras que 75 países tienen congresos bicamerales. La mayoría de estos estados que tienen bicameralidad
son estados federales. En cambio, en América Latina tenemos países con bicameralidad como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Costa Rica, que tienen modelos bicamerales. En cambio, una sola cámara está rigiendo en los países de Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela. Cabe mencionar que en el Ecuador el sistema bicameral ya existió y de hecho al regreso de la democracia en el año 1979 y con la constitución de ese año se retoma el sistema y se hace el cambio a un sistema de una sola cámara. Posteriormente, con la constitución del 2008, el Congreso Nacional pasa a denominarse Asamblea Nacional, que es el modelo actualmente vigente. Los aspectos más relevantes del eje del sistema bicameral. Fundamentalmente, la creación de una Cámara de Senado que coexista con la Cámara de Representantes. El Pleno de la Asamblea Nacional estaría conformado por los integrantes de ambas cámaras. Para el Senado se estipula o se plantea una elección de 30 senadores nacionales, mientras que la Asamblea Nacional estaría con un número de 90 representantes. Los senadores ejercerán sus funciones de acuerdo a la propuesta por 4 años y los representantes solamente por 2 años, mientras que los requisitos para senadores serían requisitos diferentes a los requisitos establecidos para la elección de los representantes. ¿Cuáles son las atribuciones más importantes que están establecidas para la Cámara de Senado? Primero, participan en el proceso de formulación de leyes, igual que los representantes. Segundo, pueden aprobar o negar los tratados internacionales en los casos que correspondan. Tercero, aprobar informes de presupuesto general del Estado y de la programación cuatrianual remitido por la Cámara de Representantes. Conocer y resolver los juicios políticos que la Cámara de Representantes plantee como ponente. Quinto, designar en orden de puntuación a las máximas autoridades de los distintos funciones del Estado y distintas instituciones autónomas, como son Procuraduría General del Estado, Contraloría General, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Superintendentes, entre otros. Sexto, intervenir en los procesos de designación de su competencia de acuerdo con el procedimiento previsto. Séptimo, declarar con la votación de las 2/3 partes de sus integrantes, previo pedido de la Cámara de Representantes, el impedimento para ejercer el cargo de presidente o presidenta de la República por incapacidad física o mental permanente. Autorizar con la votación de las 2/3 partes de sus integrantes el enjuiciamiento penal del presidente o presidenta de la República, vicepresidente o vicepresidenta de la República. 9. Resolver el enjuiciamiento político de acuerdo con las disposiciones de la Constitución. 10. Declarar con sus 2/3 partes de votación el abandono del cargo de la presidenta o presidente de la República después de haber transcurrido 30 días de ausencia injustificada. 11. Conceder licencia al presidente o presidenta de la República, igualmente al vicepresidente o vicepresidenta de la República, hasta por 3 meses. Aceptar la renuncia del presidente o presidenta de la República. Entre las atribuciones más importantes de la Cámara de Representantes tendríamos participar también en el proceso de formulación de leyes, emitir informes sobre la proforma del presupuesto general del Estado y la programación presupuestaria cuatrianual, revisar la ejecución del presupuesto general del Estado del año anterior y la revisión tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión financiera y el cumplimiento de sus objetivos. 4.
revisar y revocar los decretos de estado de excepción dictados por el presidente o presidenta de la República en cualquier momento con el voto favorable de las 2/3 partes de sus miembros. Quinto, iniciar los procesos de juicio político y, de ser el caso, presentar la respectiva acusación ante la Cámara del Senado. Sexto, intervenir en los procesos de designación de autoridades de su competencia de acuerdo con el procedimiento previsto en la Constitución. 7. Solicitar a la Cámara de Senado, con la votación de las 2/3 partes de sus integrantes, que se declare el impedimento para ejercer el cargo de presidente o presidenta de la República por incapacidad físico-mental permanente, previo a certificación por un comité de médicos especialistas. Octavo, conocer amnistías por razones políticas de indultos por motivos humanitarios con el voto favorable de las 2/3 partes de sus integrantes. No se concederán amnistías o indultos por delitos cometidos contra la administración pública, delitos de lesa humanidad, secuestros y homicidio por razones políticas. Aspectos relevantes del eje del sistema bicameral. La eliminación de los asambleístas alternos. En caso de ausencia del principal, se llamará al siguiente que tenga mayor votación. El tiempo que dure la inmunidad parlamentaria no debe considerarse en la prescripción o abandono de los procesos penales. Modifica las funciones del Consejo de Administración Legislativa, eliminando las referentes a la calificación de los proyectos de ley. Régimen de legislación orgánica y ordinaria, que se prevé una votación diferenciada entre ellas y se reducen las materias propias de la legislación orgánica. Ambas cámaras tienen iniciativa normativa y la revisión del proyecto se efectúa por la cámara opuesta a la proponente. El presidente de la República no puede presentar un texto alternativo al objetado en el veto parcial, y las leyes urgentes ya no se limitarían a materia económica y se aprobarían por la Cámara que elija el presidente de la República. Se elimina la figura de muerte cruzada. Para fiscalización, la Cámara de Representantes sería acusador ante el Senado. Se elimina el requisito de dictamen constitucional para enjuiciar políticamente al presidente y vicepresidente de la República. Se permite el enjuiciamiento de los miembros de las altas cortes del Estado exclusivamente por delitos de cohecho, concusión, peculado y enriquecimiento ilícito. Finalmente, en relación a la designación de autoridades, ambas cámaras tendrán roles fundamentales, ya que además de la propuesta de candidatos y designación propia, cada proceso deberá contar con una veeduría, emitir los reglamentos de valoración de méritos, conformar una comisión técnica de valoración integrada por miembros de las cámaras de representantes, por académicos, y requerir la nominación y aprobación de los informes de admisibilidad y, con la puntuación de méritos, realizar audiencias públicas de selección. A los textos que nos fueron remitidos y que son parte de la propuesta original, la comisión ha realizado algunos aportes que nos permitimos poner en conocimiento del Pleno. El periodo de elección, tanto de los representantes cuanto de los senadores, debe ser igual a los 4 años. Es decir, no se justifica tener senadores de 4 años y representantes de 2, tiempo que consideramos que es demasiado corto para asimilar la experiencia y algún tipo de conocimientos y poner ya en la práctica y el servicio de la ciudadanía. Las facultades del Pleno y de la Asamblea Nacional incluyen la aprobación de acuerdos y resoluciones y el quórum de votación necesario para hacerlo. Las prohibiciones, se ha incluido una prohibición del desempeño de funciones públicas y privadas, y se ajustó la prohibición a lo que contempla el numeral 6, es decir, abusar de las facultades o ejercerlas de forma fraudulenta o maliciosa, para que esto sea desarrollado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa que justamente estamos debatiendo. La organización interna en cuanto a los nombramientos de secretario y prosecretario de cada cámara, así como los reemplazos en casos de ausencia de los mismos.
Para la integración del CAL se da mayor peso a la representación de la Cámara de Representantes por el número que justamente representan y por el rol de representar a la mayoría de los ecuatorianos. En proyectos urgentes, el presidente de la República puede enviar proyectos de ley urgente solo en materia económica y no en cualquier materia como estaba planteado. El trámite de formulación y aprobación de las leyes se ajustó a la conformación de una Cámara bilateral. Facultades de fiscalización, se incluye el juicio político a fiscal general por cuanto el proyecto lo había omitido. Y designación de autoridades, se reconfiguró la integración del Consejo de la Judicatura. Siguiente, por favor. Vale la pena exponer de manera muy concreta y bastante escueta todas las ventajas y desventajas de los dos sistemas. De hecho, las varias personas que han asistido de ponentes y de expositores han expresado varios puntos que han sido recogidos de manera sucinta en esta lámina. Primero, ventajas y desventajas de un sistema unicameral. Facilita y da mayor agilidad a la función legislativa en lo referente a desarrollo y desenvolvimiento de su función. Evita duplicidad de esfuerzos en el diseño de la legislatura. Evita conflictos políticos que se podrían generar con un sistema bicameral. El sistema unicameral corresponde usualmente a estados unitarios, cuyo territorio forma parte de una sola unidad. Y se argumenta que en muchos casos los sistemas unicamerales no entregan una buena calidad de leyes. En cuanto al sistema bicameral, las ventajas más importantes. En el plano técnico jurídico permite una mejor calidad del trabajo legislativo por existir una cámara de revisión y de reflexión. Existe mayor estabilidad a la legislación, impidiendo las reformas demasiado rápidas y numerosas. En cuanto al ámbito de fiscalización y control parlamentario, los juicios políticos se organizan y tramitan en la Cámara Baja, pero se resuelven en la Cámara Alta, evitando que los acusadores actúen de jueces. Crea un mecanismo de control mutuo entre los dos cuerpos y evita los excesos de la mayoría de una sola Cámara. Evita el peligro de predominio de un cuerpo legislativo único que ponga en riesgo el equilibrio entre los poderes del Estado. Establece diversos sistemas y criterios de representatividad. Mejora el contrapeso al interior de las funciones del Estado y de forma también externa. Las cámaras tienen funciones similares, pero se establece la especialización en relación con el Ejecutivo y se puede prevenir la concentración del poder, pero al mismo tiempo puede generar menos gobernabilidad. Se pueden dar, estas como puntos de desventaja, demoras innecesarias en las aprobaciones de las leyes. Se pueden dar conflictos y pugnas políticas entre las dos cámaras. Implica un incremento de gasto público al generar instancias de apoyo para la Cámara de Representantes y para la Cámara del Senado. El Senado es propio de sistemas parlamentarios y federativos. En el sistema bicameral es complicado que los partidos pequeños puedan tener miembros y representación, y las principales decisiones institucionales recaerán en un grupo muy reducido de representantes que además no tienen la legitimidad derivada de la diversidad y equidad a la que representa. Los dos sistemas, bicameral o monocameral, no son buenos ni malos per se. Ecuador sí ha tenido la experiencia en los dos casos y ha reflejado varias de las desventajas que aquí han sido señaladas. Justamente por eso se decidió en su momento regresar a un sistema unicameral. Existen diferentes criterios a este respecto entre los integrantes de la comisión, así como de todos quienes han sido ponentes dentro de la comisión. Pero debemos tener en cuenta que esta reforma implica una cadena de cambios adicionales que incluyen proyectos de reformas que van más allá de la mera conformación y que deben ser atentamente analizados. En este aspecto, la comisión ha planteado los distintos criterios
sin llegar a una unanimidad sobre este punto. Es por ello la importancia de que este tema sea ampliado y debatido ampliamente por el Pleno de la Asamblea Nacional con el fin de recibir diferentes aportes de las distintas bancadas para tomar la mejor decisión para el país y para la función legislativa. De hecho, el inmenso deterioro que este rato tiene la credibilidad y la confianza del Poder Legislativo lleva a pensar que un cambio de su arquitectura podría en algo mejorar justamente esta falta de credibilidad y retomar la confianza en la ciudadanía. Es importante, sin embargo, decir que no solamente el cambio de la arquitectura en el Poder Legislativo va a devolver la credibilidad de sus ciudadanos, sino será el accionar que tanto la legislatura, si es que es una sola cámara o bicameralidad, tengan durante el recurrir del tiempo, y sus acciones hablarán mucho más de su credibilidad y de su trabajo versus la ciudadanía que los eligió. La tercera y última de los, el tercero y último de los ejes que están planteados dentro de esta iniciativa que ha sido conocida y debatida ampliamente por la Comisión, trata sobre el eje de la independencia de la Fiscalía General del Estado. Respecto a este tercer eje, se plantea reformar la estructura organizacional de la Fiscalía General del Estado para garantizar la independencia del control público y fortalecer la lucha contra la corrupción. Esta básicamente propone sustraer a la Fiscalía del control del Consejo de la Judicatura y se le otorga autonomía institucional absoluta sobre un criterio ya emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que señala la inconveniencia de que la Fiscalía se encuentre supeditada a la función judicial y estableciendo que las autonomías de los fiscales son claves para garantizar el derecho al acceso de la justicia de las víctimas respecto a los derechos del imputado en el proceso penal, en el cumplimiento del deber de estatales de investigar, perseguir y sancionar los delitos y violaciones a los derechos humanos. Las fiscalías autónomas son el modelo institucional más ampliamente extendido en América Latina y han exhibido casos exitosos en varios casos importantes en varios países. La actual fiscal general del Estado y los representantes de las funciones de la Asociación de Fiscales a nivel nacional manifestaron que la dependencia de la Fiscalía ante el Consejo de la Judicatura también conlleva dificultades de carácter administrativo, de planificación de la gestión y talento humano. De hecho, la Fiscalía requiere este momento la designación de alrededor de 400 fiscales más, los mismos que por temas financieros y administrativos no se han podido cumplir, viéndose limitada en su tarea fundamental del combate a la corrupción. Sin embargo, hay otros criterios, como es el expresado por la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, quien claramente dice: la Fiscalía General del Estado forma parte de la función judicial y tiene la función básica de ejercer la acción penal pública, realizar las etapas preprocesales de investigación de los presuntos ilícitos y, de ser el caso, ejercer la acusación en el proceso penal. Por lo tanto, no puede estar desvinculada del sistema judicial como si fuera una función independiente del Estado. Si lo que se pretende es darle mayor autonomía y que no dependa del Consejo de la Judicatura, tanto para el control disciplinario cuanto para la designación de fiscales, entonces debe introducirse esas reformas, pero sin separarlo de la función judicial. El problema de la falta de fiscales o de jueces no está en la disposición de la Constitución, sino en la falta de recursos económicos del Estado. La presidenta del Consejo de la Judicatura también expresó sus preocupaciones y dijo: se confunden los términos autonomía e independencia. El Consejo de la Judicatura ha precautelado el acuerdo, de acuerdo a la Constitución,
tanto la autonomía de los órganos como la independencia de la justicia. Este proyecto, en su texto original, reforma la estructura organizacional total de la Fiscalía General del Estado y incluye todo un capítulo que se crea la sección quinta en el capítulo séptimo, en donde se habla de la administración pública y de manera particular de la Fiscalía y de su independencia. Algunos de los principales criterios para el análisis de la independencia de la Fiscalía son los siguientes. Es importante distinguir entre el criterio de independencia y el criterio de autonomía administrativa y financiera. La Fiscalía es parte de una triada fundamental del sistema judicial y su separación estructural debe ser profundamente analizada. La Constitución ya reafirma la independencia interna y externa de los órganos que hoy conforman la función judicial para el ejercicio de sus funciones, inclusive de la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, en lo que tiene que ver con la autonomía administrativa, económica y financiera, el artículo 178 de la Constitución subordina a la Fiscalía al Consejo de la Judicatura, al ser este el órgano de gobierno de la función judicial. La Fiscalía General del Estado, para el ejercicio y cumplimiento de su potestad prevista en el artículo 195, goza de independencia absoluta, lo que implica autonomía administrativa, económica y financiera, es decir, autogobierno sin sujeción y gobierno de otra institución del Estado. Así el artículo 195 estipula que esta institución dirigirá de oficio o a petición de parte la investigación preprocesal y procesal penal. Durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito, acusará a los presuntos infractores ante el juez competente e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal. Por ahora, la comisión a este respecto tiene un criterio mayoritariamente a favor de la propuesta de la autonomía, pero dada la importancia y la relevancia de esta decisión, hemos considerado pertinente y responsable que sea el Pleno de la Asamblea el que pueda analizar y aportar con sus criterios, comentarios y recomendaciones sobre este importante tema. La autonomía total prácticamente convierte a la Fiscalía en una instancia totalmente independiente. La autonomía ya existe en la Constitución y es posible que se requiera una interpretación más detallada y una reestructuración más precisa en lugar de una reforma constitucional. Y se deberá establecer una figura y un procedimiento concreto que permita la evaluación de desempeño, fiscalización y control de la Fiscalía, pero dado el poder de acusación e investigación penal que posee, puede en determinado momento convertirse en una pugna de poderes de muy alto impacto en la institucionalidad democrática. Finalmente, quiero comentar que este informe incluye varias preguntas y cuestionamientos aún al proyecto que ha sido presentado y enviado y que deberá ser ratificado en un referéndum aprobatorio. Quiero además indicar que en función a lo que establece el artículo 442 de la Constitución de la República, hemos estimado unos tiempos que seguirán a las sesiones de debate en este primer instancia de debate de la propuesta de ley. De hecho, el mismo artículo determina un plazo de 90 días para un segundo debate. Por lo tanto, de concluirse los plazos como se prevén o como se han planificado, podríamos tener una propuesta concluida para finales de diciembre y podría darse los tiempos que permitan que esto sea consultado a los ciudadanos en febrero del 2021. Sin embargo, también hay la ventana que posibilita que en un segundo proceso electoral, posiblemente de abril,
estas preguntas sean consultadas y ratificadas o negadas mediante la decisión de la ciudadanía en los 3 ámbitos que hoy hemos expuesto. Invito a los señores y señoras asambleístas a que debatamos con argumentos de calidad, con objetividad y sentido práctico, pero sobre todo con reflexiones que no dependan de los cálculos políticos en esta coyuntura electoral, sino basados en los más altos valores. Este es un proyecto de nación en donde deben primar la seguridad jurídica y el bienestar de la mayoría de los ecuatorianos. Muchísimas gracias. Hemos escuchado ahí a la asambleísta Elizabeth Cabezas, presidenta de la Comisión Ocasional de Inmigración.